Hola, mis queridos estudiantes. El día de ayer empezamos nuestra investigación histórica observando la imagen de una radio antigua y una moderna. Las comparamos y dimos a conocer los cambios y permanencias en cuanto a sus características. Hoy continuaremos investigando. Para ello, analizaremos fuentes históricas adicionales como testimonios y un artículo periodístico. Este análisis de estas fuentes te permitirá escribir una narración que explique los cambios y permanencias en la radio y en la forma de vida de las personas. El tema del día de hoy o la actividad es descubrimos cambios y permanencias en objetos significativos. Parte 2. En el área de personal social, la semana 21, día 2, para el sexto grado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hojas de reuso, cuaderno, lápiz, lapiceros, texto. ¿Quieres saber cómo las radios cambiaron en el mundo? Esto está disponible en la sección de recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. La meta, muy importante conocer nuestra meta. Explicar cambios y permanencias de objetos significativos para nuestra familia y comunidad. Empecemos. Ahora nos toca recurrir a otras fuentes para conocer cómo la radio afecta la vida de las familias. Para ello, te pedimos que realices una encuesta a tus familiares mayores en casa. Ojo, a los familiares mayores en casa. Anota en tu cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas. Estamos hablando de encuesta. ¿Qué uso le daban a la radio en tu familia durante tu niñez o adolescencia? Número 2, ¿crees que actualmente se le sigue dando el mismo uso a la radio? Número 3, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Habrá sufrido algún cambio, pero respecto al uso de la radio? En este caso de la radio. Número 4. ¿Qué crees que permanece aún? ¿Habrá algo que permanece todavía? Hay que responder ahí. 5. ¿Qué recuerdos guardas de la radio que usaban en tu familia durante tu niñez o adolescencia? Como eres uno de los familiares mayores en casa, tienes que evocar recuerdos de tu niñez o tu adolescencia. Número 6. ¿Qué consideras que la radio influyó en tu forma de vida durante tu niñez o adolescencia? ¿Y de qué manera? Pues bien, tienes que responder o hacer esta entrevista a uno de tus familiares mayores. Cumpliendo toda esta encuesta, decimos la encuesta realizada que te ha permitido avanzar en tu investigación, pues pudiste obtener información sobre el uso que le daban a la radio en tu familia y cómo influía en su vida familiar. Además, ahora tienes información sobre cómo ha cambiado con el tiempo el uso que las personas le dan a la radio. En esta actividad, la fuente histórica, ¿quién fue? El testimonio de tus familiares. Ahora ya sabes parte de la historia del uso de la radio. Aquí tienes las preguntas de tu encuesta que vas a realizar a uno de tus familiares en casa. Ahí están las 5 preguntas. ¿Consideras que la radio influyó en tu vida, tu niñez o adolescencia y de qué manera? Están las mismas preguntas. Ahora vamos a analizar una fuente adicional para fortalecer tu comprensión en relación con los cambios que generó la radio en la vida de las personas. Para ello leerás el texto
que se encuentran recursos. ¿Quieres saber cómo las radios cambiaron al mundo? Empezamos. A principios del siglo XX aparecieron los primeros sistemas de radio, lo que hizo posible transmitir mensajes de voz en la distancia. En 1916 se inauguró la primera emisora en Nueva York. Entre 1920 y 1930, muchos hogares en países occidentales tenían radio. Durante esos años, la radio se convirtió en la principal fuente de información para la población. Las personas podían estar informadas, pero además se enteraban de las noticias con una rapidez que nunca se había visto. Hasta los años 50, la radio disfrutó de una gran popularidad. Los programas y las retransmisiones eran cada vez más numerosas. Este medio de comunicación se convirtió en un fenómeno social. Conseguía reunir a grandes grupos de gente que se quedaban para escuchar música, retransmisiones deportivas y reunir a grandes grupos de gente. Programas cómicos. De repente era posible escuchar diferentes tipos de música e incluso a los artistas de todo el mundo. La radio supuso el salto de la fama para muchos músicos y proporcionó una forma de entretenimiento asequible. Por otro lado, la capacidad de llegar a una audiencia de millones de personas creó una oportunidad para la publicidad. Los mensajes comerciales iban a llegar a personas de todas las edades y clases sociales. Así, además de una forma de ocio, la radio también se convirtió en un potente vehículo comercial para promover el comercio y la economía. Además de la Segunda Guerra Mundial, hizo su aparición en el mundo. La televisión y el apogeo de la radio pronto se acabó. Ahora leemos. Cambian las formas, pero no el fondo. Feliz día de la radio. Observamos en las imágenes. Primero observamos, chicos. Observamos en la primera imagen una radio de la época de los años 1930. Miren cómo era su forma, su estructura, el material con que estaba hecho. En el año 1960, pasado 30 años, la radio cambió. En 1990, fíjense de qué material estaba hecho y qué forma tenía, qué dispositivos más le agregaron, qué cosas le agregaron, etc. Y en la actualidad, ahora, estamos en el año 2020, fíjense la radio, qué diferencia en todo sentido, que hoy en día lo utilizamos a través de nuestro dispositivo que es el celular. Pues bien, ahora, después de haber observado estas formas o clases o presentaciones de radio, que dice Feliz Día de la Radio, ¿su función habrá cambiado hasta el momento? Yo creo que no. La radio sigue vigente y yo creo que seguirá vigente a muchas décadas más quizás, ¿no? Ahora dice, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuántos años han pasado desde la aparición de la primera radio hasta la actualidad? ¿Qué modelos similares has observado en tu casa o en tu localidad? Luego, escribe una narración breve acerca de los cambios y permanencias investigados sobre la radio. Menciona las características de la radio que han cambiado y las que se mantienen. Asimismo, coloca los cambios que se han dado en la vida de las personas debido a la invención de este aparato.
contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Tienes 5 preguntas. ¿Cuántos años han pasado desde la aparición desde la radio hasta la actualidad? ¿Qué modelos similares has observado en tu casa o localidad? Número 3. Luego escribe una narración breve de los cambios y permanencias investigados sobre la radio. Sé que tú lo vas a hacer. Ojo, una narración breve acerca de los cambios y permanencias investigados sobre la radio. Número 4. Menciona las características de la radio que han cambiado y las que se mantienen. Aquí podés hacer de repente algún cuadro de doble entrada, algún organizador, algún esquema. Es a tu libre creatividad. Número 5. Asimismo, coloca los cambios que se han dado en la vida de las personas debido a la invención de este aparato. ¿Es importante para nuestra vida? Tú tienes la respuesta. Bien. Queridos estudiantes, ahora con tu familia, reúnete con tu familia porque es parte importante de tu vida y con la que estás viviendo en estos momentos. Desarrolla tu texto narrativo acerca de los cambios y permanencias de la radio. Cuando termines de escribirlo, pídele a tus familiares que lo lean y que te hagan sugerencias para mejorarlo. Luego, mejora tu texto tomando en cuenta las recomendaciones que crean pertinentes. Finalmente, guárdalo en tu portafolio. Querido estudiante, querida estudiante, chicos y chicas, sé que lo van a hacer. Es un tema muy importante acerca de los recuerdos que tenemos en nuestra vida. Fíjense, un aparato, un dispositivo queda en nuestra mente, pero eso lo vamos investigando a través de fuentes históricas. ¿Cómo apareció? ¿Desde qué uso tenía? ¿Qué forma tenía? ¿Con qué material lo han hecho? Etcétera. Hasta el día de hoy. Ahora nos toca reflexionar. Número 1. Escribe un listado sobre lo que aprendiste de los cambios y permanencias de la radio. ¿Y cómo lo aprendiste? Número 2. Escribe o dibuja qué tan cerca o lejos sientes que estás de la meta propuesta al inicio. ¿Cuál fue nuestra meta? ¿Recuerdas? Y si no lo recuerdas, vuelve a retroceder el video y ahí encontrarás tu meta. Luego, explícale a tus familiares qué cambios y permanencias de la radio has descubierto y para qué te ha servido lo aprendido en esta guía y en qué otros artefactos podrías utilizar lo que has aprendido. Sé que hay muchos, ¿no? Porque tenemos muchos artefactos y la historia va quedando, pero nos valemos a través de la historia para ir recordando cómo y el por qué y para qué. Muchas gracias, queridos estudiantes. Espero que hayan aprendido acerca de este tema tan interesante. Suscríbete y dale like para que otros compañeros también puedan realizar su actividad.